Muy buenas noches, mi nombre es Cleiry Carolina Santana Félix, estudio en el Centro Educativo en Artes Manuel Félix Peña. Mi maestra del área de Ciencias Sociales, Kilsi María. El tema es el garrote. Más adelante les estaré hablando sobre la biografía de estas siguientes personas: Antonio Maceo, Carlos Manuel de Céspedes, Máximo Gómez y José Martí, y sobre los cuales hechos en los que se destacaron en la lucha por la independencia de Cuba. Manuel de Céspedes nació el 18 de abril de 1819, Bayamón, Cuba. Fue un líder independentista cubano quien inició la Guerra de los 10 años al levantarse en armas contra el gobierno español el 10 de octubre de 1868. Dio a conocer su plan de lucha con el manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba, concediéndoles la libertad a sus esclavos, invitándoles a unirse a la lucha anticolonialista. Falleció el 27 de febrero de 1874 en las cordilleras de la Sierra Maestra, Cuba. Antonio Maceo nació el 14 de junio de 1845 en Santiago de Cuba. Fue un militar y político cubano, mayor general del Ejército Libertador, apodado el Titán de Bronce, y uno de los líderes mambises. Luchó por la independencia de Cuba en la Guerra de los 10 años y tras varios años exiliado fuera de la isla en la Guerra de Independencia de 1895, cayendo en combate durante su desarrollo. Con más de 600 acciones combativas, entre ellas unas 200 de gran envergadura, y con 26 cicatrices de guerra en su cuerpo, libró un 7 de diciembre de 1896 y su último combate antes de pasar a la inmortalidad. Falleció a causa de una herida de bala en el cráneo el 7 de diciembre de 1896 en Punta Brava, Cuba. Máximo Gómez nació el 18 de noviembre de 1836 en Baní, República Dominicana. Fue un militar dominicano de la Guerra de los 10 años y el general en jefe de las tropas revolucionarias cubanas en la Guerra de la Independencia cubana. Encabezó la invasión a las villas para extender la guerra al centro y al occidente de la isla. Falleció el 17 de junio de 1905 en La Habana, Cuba. José Martí nació el 28 de enero de 1853 en Dos Ríos, Cuba. Fue un político, ensayista, periodista y filósofo cubano, fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, durante la que murió en combate. Se le ha considerado el iniciador del modernismo literario en Hispanoamérica. Organizó en los Estados Unidos el Partido Revolucionario Cubano, cuyo principal objetivo era lograr la independencia de Cuba. Martí preparó las condiciones para que las mismas no se repitieran, dándole a la fuerza militar un poder ilimitado en cuanto a estrategia y táctica, pero dejando al poder civil solamente la tarea de sustentar diplomática, financiera y legalmente la guerra y de gobernar en los territorios liberados. Falleció el 19 de mayo de 1895 en Río Cauto, Cuba. Mis compañeros. Utilicé materiales como una cartulina, papel en blanco o hoja de maquinilla, hojas en colores, las imágenes por supuesto,
marcador negro, pueden utilizarlo de cualquier color si desean, hojas cuadriculadas y bueno, con las hojas en blanco yo le hice pequeños detallitos o dibujitos, como lo quieran llamar, porque me gustaron mucho. Lo hice porque me lo encontré muy apagado y quise hacerles esos detallitos. También con las hojas cuadriculadas le agregué algunas informaciones. También, sobre todo, se necesita mucha creatividad y mucha paciencia para que puedas lograr algo que quieres. Y así quedó mi logbook. Les dejo este video y unas cuantas fotos de cómo quedó. La verdad que a mí me encantó y aprendí. Muy buenas noches, mi nombre es Taina Milagro Pérez Tejada, soy de tercero D, el número 19. Este es mi video y voy a explicar mi pregunta, que fue explicar los argumentos que defendían los autonomonistas y los anexionistas cubanos. La ideología autonomonista es una ideología política de izquierda que surgió o tuvo su origen principalmente en Hispanoamérica. Es de raíz marxista y recoge muchas de las herencias ideológicas de la corriente política autonomonista, la cual promueve un desenvolvimiento democrático del poder político, la democracia participativa y la horizontalidad. El anexionismo, por otro lado, es una doctrina política que defiende la anexión o unión de territorios realizadas por grandes estados, lo cual puede significar la desaparición total del estado absorbido o una simple reducción de su territorio. La Guerra de los 10 años de 1868 a 1878 fue un conflicto armado que tuvo un lugar en Cuba entre 1868 y 1878. Esta fue una guerra de independencia que enfrentó a los cubanos, liderados por Carlos Manuel de Céspedes, contra el gobierno colonial español. La Guerra Hispanoamericana 1998 fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1898 y 1902. Esta fue una guerra entre España y Estados Unidos, que terminó con la victoria de los Estados Unidos y la independencia de Cuba. La Revolución cubana de 1895 a 1898 fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1895 y 1898. Esta fue una guerra de independencia que enfrentó a los cubanos liderados por José Martí contra el gobierno colonial español. Los autonomonistas defendían que Cuba seguiría siendo una colonia española, pero con cierto grado de autonomía, mientras que los anexionistas, por otro lado, querían que Cuba se uniera a los Estados Unidos como un estado más. Hola, Dios le bendiga, mi nombre es Steffi, soy de tercero D y hoy les voy a hablar sobre garrote como político, también que se considera que es el tema. ¿Cuáles factores impulsaron a los cubanos a independizarse de España? Durante el conflicto bélico con España, Cuba buscaba su independencia y lo hizo con ayuda de Estados Unidos. Por su falta de recursos para enfrentar un conflicto de tal tamaño, las secuelas económicas de la guerra habían devastado al país, perjudicando su economía central, que era el industrial de la caña de azúcar. Causas de la Guerra de los 10 años. No existía la libertad de presas. Era el IGAR, forma partidos políticos, fracaso de la Junta de Información de 1867 y con esto la agudización de las contradicciones colonia, metrópoli, unido a la maduración de un pensamiento independentista, con figuras con Félix Varela, José Antonio Saco y otros. Eso es todo. Fue un placer hablar sobre el garrote como político.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Raicelis Peña Pérez, soy del tercero D. Hoy les voy a estar hablando de las colonias en España del siglo 1801 a siglo 1900. Las colonias instaladas en España en el siglo 1881 y 1900 son Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Hola, buenos días. Mi nombre es María Liz Sánchez, soy de tercero D, soy el número 25. Este es mi video y voy a explicar. Mi pregunta fue explicar la situación de Puerto Rico frente a la guerra hispano-cubano-estadounidense. Al final del conflicto, España fue derrotada y sus principales resultados fueron la pérdida por su parte de alta de la isla de Cuba, así como de Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a ser dependencias coloniales de Estados Unidos. Saludos, mi nombre es Adauris y estaba hablando sobre los antecedentes de la independencia de Cuba y qué consistió la enmienda Platt y qué efecto tuvo en Cuba. Desde 1810 se estaban dando pequeñas revueltas con aire independentista en muchas colonias españolas de América, sobre todo en Cuba. España, con tal de evitar esa separación, le concedió una pequeña libertad en el hecho de comerciar con otros países extranjeros. Otro aspecto que no incitaba a la separación era que la gran mayoría de la población cubana estaba constituida por españoles y la raza criolla. Los verdaderos movimientos favorables a la independencia comenzaron cuando, tras proclamarse la Constitución de Cádiz en 1820, Cuba envió a 3 representantes cubanos liderados por Félix Varela, que pidió entre otras cosas la independencia, y estos fueron apartados de la corte española, ya que Cuba no estaba considerado como una provincia, sino como una colonia. Aún así, Varela pasó a ser el forjador de ese pensamiento independentista. 30 años después, la demanda azucarera disminuyó, ya que muchos sectores liberadores cubanos acabaron vinculándose a la política estadounidense, que era por entonces su principal comprador. La enmienda Platt fue un apéndice agregado a la Constitución de Cuba en el periodo de la primera ocupación militar estadounidense en la isla, 1899-1902, y que respondía a los intereses de los Estados Unidos. Una de las consecuencias fue el territorio ilegalmente ocupado por la base naval Guantánamo. Buenos días, mi nombre es José Ángel Puello Zapata. Yo voy a explicar la pregunta número 7, que se explica la importancia de José Martín en la revolución. José Martín, ausente en la isla desde su deportación a la península en el 1879, organizó en los Estados Unidos el Partido Revolucionario Cubano, cuyo principio objetivo era lograr la independencia de Cuba. Ya, muchas gracias.